Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Alzamos nuestra mano en señal de bienvenida, por si no ha tenido la oportunidad de saludar a su hermano. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un alto honor el poder estar en este lugar. Muchos quisieran y no pueden. Usted y yo tenemos ese gran privilegio de poder estar aquí. En la vida cristiana, algunos nos han presentado un evangelio fácil, ¿verdad? Un evangelio de abundancia, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde no hay nada por qué sufrir. Pare de sufrir. Sin embargo, cuando usted y yo enfrentamos la vida cristiana, nos damos cuenta que tenemos una serie de dificultades, una serie de problemas que también como seres humanos los enfrentamos. Algunas veces tenemos alternativas y podemos solucionarlo. Otras veces hay problemas por los cuales no hay una solución. Y alguien dijo por ahí, ¿estás preocupado? ¿Estás con un problema? Sí. ¿Y tiene solución? Sí tiene solución. Y entonces, si ese problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Sí tiene una solución. Pero también tu problema no tiene solución. No tiene solución. Y entonces, ¿por qué te preocupas si no tiene solución? Sin embargo, hay preguntas y hay comentarios y algunos dicen, esto no tiene solución. Y he oído más de uno decir, solo para la muerte no hay solución. Sin embargo, yo considero que sí, y la solución es Cristo Jesús. Porque el que cree en mí no morirá eternamente. Así es que hay solución. Entonces, cuando hablamos de esto en la Biblia, un ejemplo a tomar es la vida de Jesús mismo. Todas las circunstancias que pasó. Otro ejemplo a tomar es la vida del apóstol Pablo. Y Pablo en una de sus cartas menciona, yo he sido apedreado, he estado padeciendo de hambre, he estado como náufrago en alta mar, he estado preso, me han apedreado, me han dado con las varas. Bueno, me ha pasado de todo, dice Pablo. Y al final, él reconoce que la fortaleza viene de Dios. La pregunta es, ¿por qué hablar de esto? En algún momento de nuestra vida enfrentamos situaciones que nos pueden llevar a la angustia. Y algunas veces no solamente nos toca enfrentar situaciones que nos llevan a la angustia, sino que enfrentamos situaciones que nos pueden hacer caer en la famosa, que el Señor la reprenda, depresión. Y de repente entramos en la iglesia o estamos en un ministerio y vemos personas cabizbajas, preocupadas, tristes, cargadas o sobrecargadas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy tenía la oportunidad de estar en un lugar donde se supone habían puros pastores, puros líderes. Y mi ojo curioso empezó a ver a cada uno. Y miré a unos sonrientes, otros bromeando, otros platicando, pero en su mayoría aparte, apagados, tristes. Y no le voy a decir que están mal o que andan en pecado, pero hay algo que nos debe de pasar, porque la Biblia enseña que el siervo del Señor debe ser amable para con todos. Cuando hablamos de esto, lo que quiero decir es que usted y yo tenemos que aprender a enfrentar ya sea la angustia o la depresión. En algún momento de nuestra vida va a suceder algo y debemos estar fuertes en Cristo para poderlo enfrentar. Mientras usted busca lo que dice Juan capítulo 16 verso 33, creo que nos quedamos con ese verso ayer. Y la angustia se describe como la intranquilidad, como el temor, como el hecho de sentirse amenazado o pensamientos negativos. No puedo, o yo creo que no lo voy a lograr.
o me va a salir mal, o tengo temor, no sé, parece que algo me va a pasar, o puede ser que la casa como que me va a caer encima. Hay intranquilidad, hay temor, pero eso puede abrir una puerta y hacernos caer en aquello que se llama depresión. Y eso tiene que ver con el orden de nuestra mente, el orden de nuestros pensamientos, y puede venir acompañada de tristeza, de decaimiento, baja autoestima, no sirvo, no puedo, no lo voy a lograr, eso no es para mí. Pero también la pérdida de interés en todo. Cuando esto sucede, hay personas que dejan de comer, o viceversa, el lado positivo, comen demasiado, se pierde el sueño o duerme mucho. Y esto viene a tratar a provocar un desorden en nuestro organismo y perdemos la paz. Y tenemos que aprender a enfrentar esa situación. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Y tenemos que aprender y entender que sí podemos enfrentarla porque Cristo está con nosotros. Las dificultades no las podemos cambiar. Las dificultades no las podemos obviar. Es como la muerte. Un día la muerte vendrá y nos llevará. La diferencia es que usted y yo, si morimos en Cristo, bendito sea su nombre, es ganancia, es bendición. Muchos, o quizá nadie, quede llorando porque se murió. Tal vez digan, por fin te lo llevaste, Señor. Pero la muerte va a llegar. No porque es cristiano o no es cristiano, excepto que el rapto se dé y usted y yo volvemos a la eternidad y solamente nuestro cuerpo sea transformado. Pero las dificultades vendrán. Y dijo el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero cuando hablamos de paz, estamos hablando de la paz interna, la paz en su espíritu, la paz en mi alma, la paz en mi corazón, la paz en mis pensamientos, la paz en todo mi interior. Y Jesús, hablando a sus discípulos, volvió una vez más y dijo, mira, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No la podemos cambiar. Y la palabra aflicción se define como dolor, como enfermedad, como necesidad o como angustia. Eso va a venir, eso está en el mundo. Y en algún momento de nuestra vida va a querer afectar, dañar nuestra vida. El secreto está en ¿qué? En que Jesús dice que en Él podemos tener paz. En 2 de Corintios capítulo 7, en el verso 6, usted y yo debemos recordar que hay situaciones complicadas en nuestra vida y de repente quieren robarnos la paz, quieren robarnos la tranquilidad. Los dardos del enemigo vienen a dañar, a borbandear nuestra mente, a decirnos una enorme cantidad de cosas. Y Jesús interesado en ese punto importante, y Pablo dice, pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mire qué interesante, dice que Dios nos consuela, pero vea qué interesante, Dios consoló a través de otra persona. En este caso, ¿quién fue? Tito. ¿Se ha puesto a pensar usted en el canal de bendición que es usted para otro? Como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo en Jesús. Eso somos. Un apoyo, un consuelo, una fuerza. Las dificultades están a la orden del día. Ahora, cuando hay angustia en nuestra vida, cuando de repente se abrió la puerta y la depresión entró, usted y yo debemos tener el cuidado de que no nos suceda lo que le sucedió a Sansón. En Jueces, en el capítulo 16, en el verso 16, y yo le sugeriría esta noche, cuando hay angustia o cuando hay depresión, no reveles
tus secretos o tus debilidades en ese momento. ¿Por qué? Porque con las mismas te van a atacar, con las mismas van a descubrir la debilidad. Y fue lo que le pasó a Sansón. Y aconteció que presionándole cada día, repito esa palabra, presionándole cada día con sus palabras, importunándole. Mire qué terrible. Esa mujer le estaba importunando su alma. ¿Qué pasó con el pobre Sansón? Fue reducido a mortal angustia. Usted y yo ya sabemos la historia. ¿Por qué? Porque Sansón era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y realmente su fuerza no estaba en el pelo, su fuerza estaba en Dios. Pero había un compromiso, había un pacto, había un voto de consagración. Y este hombre se dejó crecer el cabello. Era la característica de un nazareno. Y entonces querían descubrir cuál era su fuerza, el secreto de su fuerza. Y ya usted sabe, Sansón dijo una cosa y era mentiras. Amárrenme con cabullas nuevas y no va a pasar nada. Y empezó a decir cosas. Pero la mujer, Dalila, que usted y yo sabemos la historia, empezó a presionarlo, a presionarlo, a presionarlo. Y tome en consideración esas palabras. Presionándolo, pero también ¿qué? Importunándole. Todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que al fin reveló el secreto. Y dijo, nunca en mi cabeza se ha pasado navaja. Y el día que corte mi cabello, perderé mi fuerza. Ah, qué niño tan bonito. Se durmió en las piernas de Dalila y mientras Sansón dormía, la tijera cortó su cabello. Perdió su fuerza, pero no fue su fuerza, fue su relación con Dios, fue su comunión con Dios, fue su intimidad con Dios. Quebrantó el compromiso con Dios, el voto delante de Dios, se hizo pedazos y perdió todo. Usted sabe la historia. Entonces, cuando tengas angustia, porque mira, al final cayó en angustia. Cuando hay angustia en su vida, ya le definimos la palabra angustia, que es la intranquilidad, el temor o la amenaza o pensamientos negativos. Cuando haya eso en su vida o en la mía, porque como humanos eso podría venir, no revele sus secretos. ¿Por qué razón? Porque van a encontrar el lado débil de su vida o de la mía. ¿Y sabe qué quiere decir con esas dos palabras que le pasó a Sansón? Quiere decir que la mujer lo presionó tanto que lo llevó a que sudara, a que le diera taquicardia, a que le provocara insomnio, a que se sintiera solo o triste, angustiado. Y eso, hermano, usted y yo podemos darnos cuenta que sí sucede. El enemigo ha venido para destruir. Jesús, hablando a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, habla de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir, y para poder estar firme. Pero una de ellas dice, para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. El dardo es algo casi invisible. Es algo que se puede lanzar a cierta distancia y que puede provocar el daño que se quiere. Generalmente se usaba para adormecer animales, como león, como tigre o como una pantera. Y eso se viene a comparar con la vida cristiana. ¿Cuántas veces usted se ha levantado con un buen ánimo y hoy dice, hoy voy a orar, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a ir a la casa de Dios, y a las 3 de la tarde aparece todo apachurrado? Perdió el ánimo, perdió el interés y no necesita un café para levantar el ánimo. Nada lo puede motivar porque hay algo que llegó a su vida y apagó todo el entusiasmo. ¿Qué pasó? Los dardos del enemigo vienen para afectar, vienen para estorbar, vienen para destruir, vienen para desbaratar la vida. Entonces no tomemos tampoco decisiones
en momentos de angustia. En momentos de angustia somos capaces de empeñar la casa. En momentos de angustia somos capaces de decirle, deme 20,000 por ese carro, aunque valga mucho más. En la angustia nos lleva a la desesperación y podemos desordenar nuestros pensamientos y tomar decisiones equivocadas que a la larga van a afectar nuestra vida. En el matrimonio no tomes decisiones a la carrera, porque de repente por una pequeña discordia tú puedes decir, pues agarra tus maletas y vete. Destruyes tu vida, destruyes tu matrimonio, destruyes tus hijos, destruyes todo por un momento de angustia o por una decisión equivocada en ese momento. No tomemos decisiones en ese instante. Va a afectar nuestra vida. Va a afectar nuestra relación con Dios. Va a afectar nuestra familia. En la Biblia encontramos ejemplos. En primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versos 15 y 16, Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Dios lo ungió como rey de Israel y empezó a gobernar. Pero recuerde que había guerras que librar, había batallas que pelear. Los filisteos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Habían guerras. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Ya explicamos la angustia. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ojo con ese texto. Saúl cayó en angustia y Dios no habló, ni por profeta, ni por sueño, ni por visión. El siguiente verso, verso 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y mire qué cosa terrible, y es tu enemigo. La angustia nos lleva a cometer cosas que después vamos a lamentar. ¿Y sabe cuál? Si usted sigue leyendo la historia, Saúl fue capaz en su momento de angustia de invocar a los muertos y consultar a un muerto, porque él quería una respuesta inmediata, una respuesta pronta. La mente nuestra puede convertirse en un taller de Dios para su gloria, pero si usted y yo descuidamos esa mente, también puede convertirse en un taller de Satanás. En su angustia y en su desesperación tuvo que proceder a la invocación de los muertos. Esto quiere decir, tuvo que ir donde un adivino, donde un brujo, donde un hechicero, donde un santero, llámele como quiera. El brujo es malo, es un espíritu satánico. Y muchas veces, hermano, hay personas que compran el diario solo para ver qué dice el horóscopo. Otros a ver qué me enseña el almanaque. Otros para ver si funciona en mí el agua bendita, o el agua ruda, o la pasote, o qué sé yo. Bueno, hay medicinas que son naturales y las podemos usar. Pero el enemigo inventa un montón de cosas. Y Saúl, siendo rey, en su angustia, en su desesperación por una batalla, se equivocó. ¿Y cuál fue su equivocación? En su angustia tomó una decisión. Y como Dios no respondía, como tú no me respondes, entonces yo voy a consultar por la puerta negra, a consultar el espíritu, al mundo espiritual de la maldad. Esto nos enseña que de repente usted y yo no podemos estar angustiados. Podemos pasar por angustias,
Pero no podemos quedarnos estacionados en la angustia. En 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 8, esto es similar como cuando se nos muere un ser querido. Lloramos, lamentamos, nos quejamos, derramamos nuestras lágrimas. Pero tiene que haber paz y tiene que haber resignación. ¿Está conmigo? No puedo estar toda mi vida angustiado. No puedo estar toda mi vida desesperado. No puedo estar toda mi vida llorando. Yo puedo pasar angustia. Usted puede pasar angustia, pero no nos vamos a quedar estancados en la angustia. Vamos a salir de ahí. Y entonces dice Pablo que estamos atribulados en todo. Y mire esa palabra. Pero algo que pasa es que no estamos angustiados. Y también estamos en apuros. Pero no estamos desesperados. ¿Por qué? Porque en nuestro texto de Juan 16:33, Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, a veces es como raro, suena como raro. Se murió alguien muy querido, muy cercano, y lloramos y nos lamentamos. Bueno, Señor, tú te lo llevaste, pero pasó el dolor, o quizá el dolor está ahí, pero usted no entra en angustia, no entra en desesperación, ni va a gritarle a Dios: ¿por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí. Me imagino que venga la muerte preguntando: ¿te querés ir? Y siempre vamos a morir, pero no caigamos en esa situación. Vamos a pasar dificultad. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Pero no permitamos que se pierda la paz en nuestra vida. No permitamos que la angustia nos lleve a la desesperación, que no sé qué hacer. Y si le dicen: mire, cómase 2 patas de zancudo y una ala de cucaracha, y mire, y si mira una hormiga azul también cómasela, y eso va a solventar el problema. Le aseguro que la gente anda ahí como loca buscando todo. No se me olvida a mí la historia de cuando inició el COVID. Yo no sé si usted se dio cuenta, o le escribieron o le preguntaron, pero la gente andaba desesperada buscando un pelo en la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y la gente me llamó y me escribió: hermano, un pelo. Porque dicen que si usted viene y encuentra el pelo en la Biblia y lo echa en un vaso con agua y se toma esa agua, nunca le dará COVID. Y miren la gente de hoja en hoja, de hoja en hoja, de hoja en hoja, de hoja en hoja. No para leer, no para meditar, no para entender, no para obedecer, buscando el pelo. ¿En qué caemos? En angustia. Y la angustia nos lleva a la desesperación. Y la desesperación nos hace tomar decisiones equivocadas. Por favor, vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 31 en el verso 4. Primer libro de Samuel capítulo 1 verso 34. Es peligroso que permitamos y abramos la puerta y perdamos el deleite de servir al Señor, la alegría de servir al Señor, y que vengan pensamientos contrarios producto de la angustia, cuando de repente decimos: de esta como que no voy a salir. Y mire lo que pasó aquí. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella. ¿Qué le estaba pidiendo? Mátame. Mire qué terrible. ¿Y quién era? Saúl. ¿Y quién era Saúl? El rey de Israel. Estaba en plena batalla. Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, no se burlen de mí, porque soy el rey. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Mire qué terrible. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Pensamientos de qué? De suicidio. ¿Producto de qué? De la angustia. ¿Está conmigo? Entonces a veces tenemos situaciones donde decimos: no hay salida, no tengo solución.
sí hay salida. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación así, no vemos la puerta por donde salir, no vemos la ventana por donde salir, pero Dios también pone la dificultad, pero dice que Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación, dará también la salida. Pero nos desesperamos, nos angustiamos. ¿Se imagina usted tener una deuda sobre nuestros hombros y tener a los cobradores encima y tener el banco encima y saber que no tengo trabajo y cómo voy a hacer para pagar? Mire, no es el primero. Yo estoy como preocupado porque los homicidios han crecido en nuestro país. Y van desde niños de 8 años. Me sorprende, señores de 50, 54, 56, creo que tengo en mi cuenta uno de 65 años. Y le preguntan qué pasó. Es que estaba enamorado y dijo que no tenía solución ese problema. Es que estaba enfermo y dijo que no había salida. Es que estaba endeudado y dijo que cómo iba a salir de ahí. Saúl estaba perdiendo la batalla. ¿Y qué dijo? Van a venir, me van a agarrar y como soy el rey se van a burlar de mí. Por favor, hazlo. Y le dijo, no. Vino él, agarró la propia espada, se la colocó en el lugar y se acostó sobre ella. ¿Por qué hizo Saúl esto? Porque cayó en angustia. Cayó herido, producto de la misma espada. Entonces hablamos de que perdemos el deleite de servir y vienen a veces pensamientos de suicidio. Esta vida no tiene sentido. Lo que yo estoy haciendo no tiene sentido. No puedo lograr lo que quiero. No puedo salir de este atolladero. ¿Cómo voy a llevar adelante mi familia? Etcétera, etcétera. Sin embargo, hermano, a veces tenemos de todo y aún así somos golpeados por la vida. ¿Está conmigo? A veces tenemos todo y aún así, hermano, somos golpeados por el enemigo. Tenemos guerras espirituales, tenemos golpes de la vida. Pero déjeme decirle que hay una solución y la solución se encuentra en Cristo. Pero lo que menos hacemos es buscar a Cristo. Y entonces vamos al médico y el médico lo que hace es drogarnos. Y con la droga pasamos normales o nos reímos hasta de cómo el zancudo mueve las alas. Pero ya no estamos actuando normalmente. Ya nuestra risa realmente no es un deleite, no es una satisfacción. ¿Por qué? Porque hay algo que está en mi organismo, una droga para controlar ciertas cosas. La angustia de algo o porque estoy pasando algo y digo de esto no voy a salir. Nuestro mensaje esta noche y esta hora es decirle que sí hay esperanza, que sí hay una salida, que sí hay una solución, pero que la solución está en Dios. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 9. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, en el verso 9. Mire a lo que pasa en esta ocasión. Y dice, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué está diciendo? Soy joven, estoy entero. Estoy joven, estoy entero, estoy fuerte, estoy saludable, la vida está en mí. Pero tristemente la angustia se ha apoderado de mí. A veces podemos tener heridas espirituales, a veces podemos tener golpes de la vida, a veces Dios permite situaciones adversas en nuestra vida,
Pero Dios tiene una salida también para eso. A veces, porque solamente en ese estado podemos regresar a Dios. A veces porque solo en medio de esa situación podemos buscar a Dios. Muchos han tenido que ir al hospital para poder encontrar una solución y encuentran la mejor de todas ellas, a Cristo en su vida. ¿Cuántas personas están o creen que están ahogándose y no hay una salida, no hay una alternativa, esto ya no tiene remedio? Sin embargo, hermano, si usted y yo lo hacemos, si buscamos a Dios, si le pedimos a Dios esa paz, Dios está dispuesto a darla. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, verso 2, hay una historia triste ahí. Y no me quiero detener mucho en esa historia, léala en su casa. Pero hay una historia triste. Mire lo que la angustia puede llegar a ser. Aún en la familia. Usted lea la historia en su casa y dice, y estaba Amón. ¿Cómo estaba Amón? Angustiado. Estaba angustiado hasta que, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque ahí es cuando llegamos donde el médico, con una enorme cantidad de enfermedades, y cuando hacen un hemograma completo, se dan cuenta que no hay una enfermedad. Y usted dice, pero me duele, yo siento. Sí, pero no tiene nada, Señor. ¿Qué tenía este hombre? Angustia. Y la angustia lo llevó hasta enfermarse. Pero mire qué clase de enfermedad, mire qué clase de dolor. Hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Si usted quiere seguir leyendo la historia, se enamoró de su propia hermana e inventó una mentira para que la hermana entrara a su recámara y abusar de ella. ¿Qué lo llevó a eso? La angustia. Y la angustia enfermó su corazón, enfermó su mente. Mire, esto no es fácil. Esto no es fácil, pero lo podemos lograr. Podemos salir de la angustia si hacemos o actuamos de la manera correcta. Me preocupan los jóvenes y me preocupan las personas que no están mayores, pero que están jóvenes como yo. Porque están atentando contra su propia vida, producto de una variedad de cosas. ¿Por qué no actuamos de manera correcta? ¿Por qué? ¿Por qué? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, vamos a leer de corrido versos 6 al 8. La actitud correcta en la angustia. Aquí había una guerra. Vinieron los enemigos, tomaron la ciudad, le metieron fuego a la ciudad, se llevaron presas a las mujeres y a cuanto encontraron ahí y se fueron. Cuando David regresa a esa ciudad, ¿qué pasó con David? David se angustió. ¿Cuánto? Mucho. Ay, no es que la angustia es mala, sí, pero veamos cómo actuó. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba ¿en qué? En amargura de alma. ¿Quién puede ver el alma y quién puede ver la amargura? Nadie, pero podemos ver los resultados. Y añade, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo estaba David? En angustia, ¿recuerda? ¿Qué hizo? Se fortaleció en su Dios. Cuando buscamos la solución. Luego sí dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, verso 8. Y David consultó
a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y ahí está la respuesta. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. David cayó en angustia, es cierto, pero consultó, hizo la correcta consulta. ¿Y a quién se la hizo? A Dios. ¿Por qué? El que tiene la respuesta es Dios. Pero ve y dile a Dios: Señor, me siento triste por esto, me siento solo por esto, me siento angustiado por esto, no puedo dormir, Señor, ¿qué pasa? Me encanta un texto que dice que el Señor le dará sueño al justo, que Él va a dar ese rico descanso. Y el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En la angustia tomemos la actitud correcta, porque eso es una guerra espiritual, es una lucha espiritual, es algo que quiere robarte la paz, robarte el gozo de la salvación, robarte la tranquilidad que obtenemos en Dios. Pero en medio de esa angustia, en medio de esa ansiedad, en medio de ese dolor, en medio de esa situación, no nos olvidemos que la respuesta está en Dios. Jesús fue nuestro ejemplo. Vamos en la recta final. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el verso 33, verso 35 y luego verso 36, usted se da cuenta acerca de Jesús. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y comenzó a ¿qué? Dos cosas: entristecerse y angustiarse. ¿Quién? Jesús. ¿Y por qué Jesús sintió esto? Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Está conmigo? Y por ser 100% hombre, Él sintió lo que muchas veces usted y yo sentimos por diferentes situaciones. Y Él en esta ocasión se enfrentaba a la muerte. Déjame el verso anterior, por favor, gracias. Él sintió esto por su muerte. Él sabía a dónde iba. Pero su parte humana dice que se entristeció y se angustió. La carga era pesada, la carga era fuerte, era mucho el dolor. Hoy sí, siguiente verso, el 34. Yendo un poco adelante, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Oró. Y mire qué interesante. Y oró que si fuese posible, pase de él aquella hora. En su Biblia dice: pase de mí esta copa. Lo que está diciendo es: si es posible que esto no suceda, pues está bien, Señor. Pero mire el verso 36. Y decía: Abba, Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Algunas cosas van a venir para moldearnos nuestro carácter. Algunas cosas van a venir a nuestra vida para enseñarnos el valor de las cosas. Porque a veces no valoramos. No valoramos lo que tenemos, no valoramos cuánto Dios nos ha dado o cuánto Dios nos ha bendecido. Vivimos tan bien que se nos olvida y creemos que las cosas son tan fáciles como solo de agarrar. Entristecido y angustiado, su respuesta estaba en Dios. Y él fue, dobló sus rodillas y habló con Dios y habló del problema, habló de la situación y le pidió: si es posible que esto no suceda, perfecto. Pero si no se puede, Señor, que sea en tu voluntad. Dios puede quitar el problema que usted y yo tenemos. Dios puede suplir la necesidad que usted y yo tenemos. Pero también debemos aprender a orar que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Quizá ahorita tienes un trabajo, por ejemplo,
y estás queriendo otro trabajo mejor que el que tienes. Entonces, aprende a orar y a pedirle a Dios: Señor, si está en tu voluntad que yo salga de aquí y entre a este otro lado, perfecto. Pero Señor, que sea en tu voluntad perfecta. Porque si allá va a ganar 100 lempiras más y va a perder el gozo y va a perder la paz y va a perder su relación con Dios, mejor quédese aquí donde hay 100 lempiras menos, pero hay gozo, hay paz y hay comunión con Dios. ¿Puede decir amén? En angustia. Entonces, en angustia no tomemos decisiones porque nos podemos equivocar. Vayamos primero al altar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la disponibilidad y el buen deseo de sacarnos de ahí. El salmista lo expresó en el Salmo 103, en el verso 4. Creo que usted lo recuerda. En el Salmo 103, en el verso 4. Y dice que Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Hermano, no hay cosa más fea que estar en una crisis espiritual. Eso me hace recordar lo que dijo el proverbista: es mejor estar en el rincón de una casa comiéndose un pedazo de pan y seco. Usted sabe que el pan seco ahoga, ¿verdad? Que estar en una gran casa, pero en paz, dice, seco y en paz. Que estar allá en una gran casa, donde tengo todo, pero le mencionan la familia a cada rato, lo insultan a cada rato. No, digo, mejor allá, mira, un pedazo de pan seco, pero en paz. ¿Por qué? Porque la paz, esa paz solamente Dios la da. Hay situaciones que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Termino con esto. En segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos 2 y 3. Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 2 y 3. Y quiero que usted observe esto. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, por favor considere esto, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad, ¿a quién? A Baal-zebub. Mire, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. La angustia lo puede llevar al brujo. La angustia lo puede llevar a San Caralampio, a San Remigio. La angustia lo puede llevar a consultar los muertos. La angustia lo puede llevar, que el Señor lo reprenda, a consultar al mismo diablo. Tenga usted cuidado. Termina diciendo el verso 2. Perdón, verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate, sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Dios está molesto. ¿Quieres saber qué pasó? Me gusta. Póneme el siguiente verso, 4 creo. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías, un hombre de Dios. Usted y yo sabemos la historia. La angustia nos puede llevar a lugares equivocados. Debe haber paz en nuestra vida. Debe haber paz en nuestro matrimonio. Debe haber paz en nuestra familia. ¿Para qué? Para que podamos tener respuestas correctas. Es por eso que hoy vemos a los muchachos consultarle al bebedor de vino: ¿qué me aconseja usted? Que bebas vino y vino y vino hasta que olvides tus penas. Es por eso que usted ve al joven y le dice, que consultando al que fuma: ¿qué hago?
olvídate de eso, fúmate esto y vas a tener completa paz. Y ahí anda como zombie y se ríe cuando mira las alas del zancudo. ¿Por qué? Por no consultar en el lugar correcto. El lugar correcto es el altar de Dios. Yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé cuál sea su guerra espiritual, yo no sé si hay completa paz en su corazón. Pero si no la hay, esta es la noche en que usted y yo podemos dejar nuestras cargas en Dios, porque Él ha dicho: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprendamos a descansar en Dios. Padre, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por la paz que tenemos en Cristo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu grande amor con que nos has amado. Que tu nombre sea bendito, Señor. Mira la vida de mi hermano, si hay angustia, si hay desesperación, si hay ansiedad en la vida de ese niño, de ese joven, de ese adulto, de ese anciano, Dios. Esta noche oramos en el nombre de Jesús. Que rompas cadenas, que rompas ataduras, que se rompa, Señor, toda maldición en el nombre de Cristo. Y que haya paz en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Y que podamos transmitir, oh Dios, esa paz que solamente en ti se encuentra.